El Hospital Psiquiátrico San Leandro llevaba décadas escondido detrás de un bosque húmedo, denso y oscuro, un pulmón vegetal que no purificaba, sino que parecía absorber la desesperación y el hedor a químicos viejos. Las paredes de piedra, recubiertas de un moho tenaz y gris, exudaban una humedad constante que se mezclaba con el olor persistente de la medicación pesada y el desinfectante industrial. Para la ciudad, aquel lugar era un eco maldito, un sitio donde iban a parar los casos imposibles, los pacientes que nadie quería tratar y los criminales cuya demencia les había salvado de la pena capital. La rehabilitación era un mito, San Leandro era un contenedor de almas rotas y un cementerio silencioso de la justicia. A ese hospital, buscando activamente la podredumbre, llegó Elena Rivas, una enfermera joven de 26 años. Su currículum era intachable, su historial de trabajo un monumento a la excelencia, construido con notas perfectas, cartas de recomendación brillantes y experiencia en cuidados intensivos donde la precisión es vida o muerte. Su mirada era tan firme y sus movimientos tan medidos que nadie, ni un solo médico, se atrevió a preguntar por qué había elegido el abismo. La verdad era que, para Elena, el caos y la podredumbre de San Leandro eran un lienzo que pedía orden. Su reputación era una coraza, construida para ocultar el profundo vacío de su núcleo. Ella no sentía empatía, solo veía problemas lógicos que requerían soluciones permanentes. Ella simplemente dijo, quiero aplicar mi rigor donde la corrección es necesaria. Durante los primeros meses, Elena se ganó el respeto de todos. Se ofrecía voluntaria para los turnos nocturnos, la franja horaria donde la vigilancia era más laxa y los delirios de los pacientes se hacían más audibles, más viscerales. Memorizaba las historias clínicas no solo con atención clínica, sino con una concentración casi obsesiva en los detalles de los crímenes. Ella escuchaba los susurros y los gemidos que los otros enfermeros ignoraban, no con empatía, sino para catalogar y cuantificar el mal. El pabellón C era el sótano moral del hospital, los reclusos judicializados. Eran la encarnación del fallo sistémico. Una noche de niebla, en el turno de Elena, el monitor cardíaco de Valentín Rosales, un hombre con un historial de sadismo y homicidios de mujeres, mostró un descenso brusco. Elena estaba sola. Palpó la piel sudorosa del paciente. Escuchó el hilo de voz que se quejaba, ayuda. Ella no se movió. Su mente repasó, con una claridad de diamante, los archivos policiales de Valentín. El sistema había fallado al darle una segunda oportunidad, al mantener esa vida tóxica. Ahora, ella se convertía en el agente de la corrección lógica. No apretó el botón de emergencia. Solo observó la línea plana. Ella no esperó 4 minutos que podrían indicar negligencia. Esperó exactamente 3 minutos y 18 segundos, el tiempo mínimo que el protocolo dictaba como tiempo de reacción médica en caso de código azul para que su informe fuera incuestionable. Solo entonces anunció, con voz firme pero agotada, paro cardíaco. Nadie sospechó. El informe de Elena sobre una falla súbita del equipo era conciso y sin fisuras. Esa noche, al llegar a casa, ella no tuvo náuseas. Se miró al espejo y sintió alivio, había corregido un error del universo con una eficiencia del 100%. El patrón se repitió con una regularidad que rozaba lo matemático, pero su método se perfeccionó hasta la imposibilidad para cualquier ser humano. Un paciente que había matado a sus padres sufrió una complicación respiratoria. Elena lo dejó ahogarse mientras estaba, según las cámaras y los registros de personal, asistiendo a un paciente en el pabellón A 400 metros de distancia, y firmando planillas con testigos que juraron que no se había movido de ahí. Su coartada era inquebrantable y verificable, pero la muerte ocurrió sin su presencia física en el pabellón C. Luego, un ex policía preso por torturar indigentes. Su muerte fue atribuida a un coágulo natural, pero en su expediente, Elena había alterado una sola palabra en su historial de medicación, un cambio tan sutil en la letra, una minúscula L, convertida en I, en un fármaco similar,
que no activó ninguna alerta del sistema informático, pero que fue suficiente para el desenlace. La precisión con la que lo hizo, sin acceso físico a su archivo principal en el turno de día, era inexplicable. Solo morían en sus turnos. No eran accidentes, eran ejecuciones quirúrgicas cuya perfección desafiaba el azar. Lo que nadie notaba era el detalle que hacía de Elena una anomalía, la precisión de sus fallas desafiaba la ley de la física y la probabilidad. Su mente había encontrado un camino para que el universo se doblegara a su lógica. Todo cambió la noche en que ingresaron a Sofía Lamas, una joven rota por la esquizofrenia y la adicción. Sofía no era una criminal. No era una plaga. Era una víctima. Cuando Sofía se aferró a su muñeca, desesperada, Elena sintió una distracción profunda. Ella no sentía amor, pero sentía la necesidad de proteger esta única excepción de la corrupción del pabellón. No te voy a dejar, prometió. Pero esa noche, Argüello, el agresor, se abalanzó sobre Sofía. Elena reaccionó con furia. No era por justicia, sino por interrupción violenta de su paz. La maldad del pabellón se estaba manchando su única excepción. Le fracturó la nariz con la linterna de metal y sacó a la chica. Cuando el director le negó el traslado de Sofía, citando la burocracia y la falta de espacio, Elena se quebró. No por moral, sino por frustración sistemática, el sistema corrupto ponía en riesgo lo único que ella quería preservar. La única forma de protegerla era eliminar todo lo demás. A partir de entonces, Elena ya no retrasaba, se volvió una fuerza de corrección activa y visible. Argüello murió por la infección fulminante de la fractura nasal. El informe de Elena sobre el vendaje y la higiene era perfecto, impecable, pero la infección fue instantánea, como si una cepa de bacteria hubiera aparecido de la nada, atacando solo esa herida, ignorando todo lo demás. Los demás pacientes morían con coartadas que la colocaban en el pabellón A o B, mientras las fallas en el pabellón C se multiplicaban con una sincronía de pesadilla. Ella no era una asesina común, era la manifestación de la ley de causa y efecto. Elena no solo se justificaba, ella sentía que era la única fuerza de corrección lógica en un universo fallido. Un día, Sofía tuvo una crisis. Elena perdió el control, gritando al director. El director, con la fatiga de San Leandro en los ojos, la despidió en el acto. Esa noche, Elena volvió al hospital. Entró sin ser vista. Caminó por el hospital dormido con una serenidad escalofriante. Los guardias del perímetro declararon más tarde que la niebla de esa noche era tan densa que no se veía a 2 metros, una niebla antinatural que solo cubría el ala del hospital. Ella caminó hacia el pabellón, se cerró la puerta desde adentro. El pánico de los internos era audible, sus gritos resonando. Revisó el tablero eléctrico y los sistemas de soporte vital. La prueba de la anomalía finalizó. Uno por uno, fue apagando los sistemas que mantenían con vida a los internos, ventilación forzada, suministro de oxígeno, conexiones de emergencia, bombas de fluidos. Los tableros tenían alarmas redundantes, cerraduras de seguridad complejas y un sistema de respaldo que se activaba con el corte. Pero Elena no usó herramientas, ni forzó nada. Simplemente tocó los interruptores y estos se rindieron en silencio absoluto, sin emitir alarmas, sin registrar el fallo en el sistema central del hospital. Los internos gritaban, golpeaban la puerta con una furia impotente. Rogaban. Elena no sentía piedad. Sentía una serenidad profunda, la satisfacción de la ecuación resuelta. Ella se sentó en el suelo, apoyó la espalda en la pared y los escuchó morir. Escuchó cómo el pánico llenaba el aire hasta que ya no hubo más aire que llenar y el terror se ahogó en el silencio. Tardó 19 minutos y 45 segundos. Un tiempo que pareció extenderse por horas.
Cuando terminó, el silencio era total, un silencio tan denso que parecía haber sido inyectado en las paredes, absorbiendo todo el sonido exterior del hospital. Elena regresó a la habitación de Sofía. Te protegí. Limpié la casa para ti, susurró. Sofía la miró con horror. Vos estás enferma. Vos sos un monstruo. Ese fue el último lazo. Elena lo cortó con la misma precisión que tocó los interruptores. La distracción debía ser eliminada para que la ecuación fuera perfecta. Cuando encontraron a Sofía al día siguiente, ya no respiraba. Elena había desaparecido. Ningún guardia la vio salir. Ninguna cámara la registró. Los archivos de esa noche simplemente mostraban niebla estática. Su departamento quedó vacío, sin huellas, sin pistas, como si nunca hubiera vivido ahí. Nadie sabe dónde está. Pero su patrón se repite. En foros anónimos, en publicaciones olvidadas, aparece la misma historia. Pacientes peligrosos mueren todos en una misma noche, sin explicación. A veces, un testigo dice haber visto una mujer con uniforme de enfermera, con una mirada demasiado firme y una calma absoluta. Otras veces, solo queda un olor tenue a desinfectante industrial y a lavanda, flotando donde antes había terror. Nunca hay cámaras. Nunca hay huellas. Solo un patrón de perfección inexplicable. Elena no es una fugitiva, es una falla lógica del universo, un asesino tan metódico que su psicopatía se ha convertido en una ley de la naturaleza, una leyenda urbana que sigue buscando pabellones que limpiar, garantizando el silencio final.